Saludos comunidad gamer y bienvenidos a una inmersión profunda en la historia de una consola que cambió el juego literalmente. Hoy en Cadir 2412 nos adentraremos en la historia de la PlayStation 2, un fenómeno que no solo marcó una era, sino que definió el curso de la industria de los videojuegos. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia y prometo brindarles datos curiosos. En su origen y desarrollo hay que saber que la PlayStation 2 no fue una continuación de la PlayStation 1, fue básicamente un salto gigantesco en la evolución de las consolas. En el año 2000 Sony no solo buscaba seguir con su éxito, sino también revolucionar el entretenimiento doméstico. La decisión de hacerla compatible con la PlayStation 1 no solo permitió a los usuarios conservar sus juegos, sino que también expandió enormemente la biblioteca de la consola desde el primer día. Además, la audaz elección de incorporar un reproductor de DVD convirtió a la PlayStation 2 en un centro de entretenimiento multimedia completo, adelantándose a su tiempo. ¿Sabías que Sony inicialmente planeó lanzar una consola diferente antes de decidirse por la PlayStation 2 que conocemos hoy? Pues antes de la PlayStation 2, Sony estaba trabajando en una consola llamada PlayStation X o PSX. Sin embargo, ese proyecto inicial fue abandonado en favor del desarrollo de la PlayStation 2. La PlayStation X, que se pensaba que quería ser la sucesora de la PlayStation original, estaba siendo desarrollada en paralelo con la creación de la PS2. A medida que avanzaban en el desarrollo, los ingenieros y diseñadores de Sony se enfrentaron a decisiones cruciales sobre el futuro de la empresa en el mercado de las consolas de videojuegos, y por este ende le dieron prioridad a la PlayStation 2. El catálogo de juegos de la consola son legendarios, desde el revolucionario Grand Theft Auto San Andreas, que llevó la libertad de mundo abierto a nuevas alturas, hasta el épico final de Final Fantasy X y la intensidad táctica de Metal Gear Solid 2. La PS2 tenía algo para todos, pero aquí hay un dato curioso. Katamari Damacy, un juego peculiar y encantador, se convirtió en una joya oculta que ganó seguidores leales. La diversidad de género era impresionante. ¿Sabías que la PlayStation 2 es hogar de uno de los juegos más raros y costosos de la historia? Y este título es conocido como Kwon, que es un juego de terror y supervivencia desarrollado por From Software y lanzado en Japón en 2004. Su rareza y alto precio se deben a varios factores. Fue lanzado en una edición limitada, lo que significa que solo se produjo un número específico de copias. Ese factor, combinado con el paso del tiempo, ha llevado a que las copias disponibles sean cada vez más escasas. Pertenece al género de terror y supervivencia, que, aunque apreciado por muchos aficionados, no tiene la misma demanda masiva que algunos géneros más populares. Esto limita la cantidad de copias producidas inicialmente. Tuvo un lanzamiento limitado fuera de Japón, lo que significa que las copias internacionales también son menos comunes. Debido a la combinación de estos factores, las copias de Kwon en la actualidad son muy raras y su valor en el mercado de colección ha aumentado significativamente. Los coleccionistas de videojuegos buscan este título y su escasez contribuye a su alto precio en comparación con otros juegos de la PS2. Se ha convertido en una pieza codiciada por los coleccionistas de videojuegos, gracias a su rareza, lanzamiento limitado y su estatus como un juego de culto dentro del género de terror. Si bien los precios exactos pueden variar, es común ver copias de Kwon alcanzar valores notables en el mercado de coleccionables de videojuegos. Sus innovaciones y características hicieron que la PS2 fuera un faro en la industria. El adaptador de red no solo permitió juegos en línea, sino que también fue el precursor de la experiencia de juego social que hoy damos por sentada. Y por supuesto, el reproductor de DVD no solo cambió cómo jugábamos, sino también cómo veíamos películas en casa. ¿Sabías que la PS2 se convirtió en uno de los reproductores de DVD más vendidos en su época? Ahora hablemos de la estrategia maestra de Sony para hacer que la PS2 fuera accesible para todos. Lo que hizo fue mantener un precio asequible que no solo atrajo a los gamers hardcore,
hardcore, sino que también abrió las puertas a nuevos jugadores. Eso no solo fue una jugada inteligente de negocio, sino una estrategia que amplió enormemente la base de usuarios de la consola. Y aquí otro dato fascinante: el precio inicial de la PS2 fue incluso más bajo que muchos reproductores de DVD independientes. ¿Sabías que la PS2 fue inicialmente vendida a pérdida? La estrategia de vender una consola a pérdida es una práctica común en la historia de los videojuegos, donde los fabricantes subsidian el costo de producción inicial de la consola para luego tener ganancias a través de la venta de juegos y accesorios. Cuando la PS2 fue lanzada en el 2000, su precio de venta al público era relativamente bajo en comparación con el costo real de producción. Sony adoptó esta estrategia para hacer que la consola fuera más asequible y atractiva para un mayor número de consumidores. La PS2 era mucho más que una consola de videojuegos. También incluía un reproductor de DVD, una característica innovadora en ese momento. Al vender la PS2 a un precio más bajo que su costo de fabricación, Sony buscaba construir una base de usuarios masiva y capturar una cuota significativa del mercado de videojuegos. La idea detrás de esa estrategia era que a medida que más personas compraran la consola, también comprarían más juegos y accesorios, generando así beneficios a largo plazo. A lo largo del ciclo de vida de la PS2, el costo de producción de la consola disminuyó gracias a avances tecnológicos y economías de escala, permitiendo a Sony eventualmente obtener beneficios de las ventas de la consola en sí. Esta estrategia no solo contribuyó al éxito masivo de la PlayStation 2, sino que también estableció un precedente en la industria, donde la venta de hardware a pérdida se convirtió en una práctica estratégica común. Básicamente la historia de la PS2 no terminó con el lanzamiento de la PS3. Sony, viendo su increíble longevidad y demanda, continuó la producción incluso después del 2006. ¿Por qué? Porque la PS2 seguía siendo una fuerza en mercados emergentes, en regiones donde la adopción de consolas de nueva generación era más lenta. La PS2 se convirtió en la consola que nunca envejecía. El último juego lanzado oficialmente para la PlayStation 2 fue Pro Evolution Soccer 2014, también conocido como World Soccer Within 11 2014 en Japón. Ese juego de fútbol fue lanzado en noviembre de 2013 en América del Norte y en noviembre de 2013 en Europa, marcando el cierre oficial de la producción de nuevos títulos para la PS2. Aunque el lanzamiento de nuevos juegos cesó en 2013, la PS2 continuó siendo popular en diversos mercados, especialmente en regiones donde la adopción de consolas de nueva generación fue más lenta. La longevidad y la durabilidad de la PlayStation 2 la convirtieron en una plataforma de juego relevante durante muchos años, después de su lanzamiento inicial en el año 2000. Ahora retrocedamos en el tiempo y reflexionemos sobre el legado imborrable de la PS2. No solo fue una consola, fue un fenómeno cultural que definió la juventud de muchos de nosotros. Desde aquellas primeras partidas hasta las noches épicas con amigos, la PS2 dejó huella. Y aunque la producción oficial cesó en 2013, su legado sigue vivo en la comunidad gamer.